Bueno, entonces vamos a orar así para empezar. Ya. Amado Padre, gracias por este tiempo que tenemos para ver unas verdades de tu palabra y pedimos todo, Señor, en lo que hablamos. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Entonces, Amén. bienvenido. Gracias por... Y ya, bueno, entonces vamos a ir al estudio. Estamos grabando. Algunos hermanos me han escrito y dicen poder llegar por algunos asuntos. Parece que hay mucha fiesta. Pero bueno, vamos a grabar para que vean después. El tema de hoy es muy importante. Estamos ahora entrando el tema de cómo preparar y cómo dirigir una adoración, un servicio en la iglesia, cómo hacemos eso. Vamos a ir viendo en cinco elementos o puntos diferentes y vamos a un punto cada semana. Y va a ser algo sencillo y básico, pero exactamente cómo debe ser el culto. Esto va a ser muy importante. Entonces, cuando nosotros hablamos del culto en la iglesia, tenemos que pensar en dos personas que llegan a la iglesia. Hay otros que llegan a la iglesia dar o servir. Entonces, es recibir o de Garfield. Okigo. Garfield llegó en Halloween a la casa de una persona. Y en Halloween, bueno, no, los cristianos, no es para cristianos ese Halloween, pero sabíamos llegar, como niños, sabíamos ir a la casa de las personas, así disfrazado de todo. Y la idea es que al llegar a la casa, eso se hace entre gringuitos, ¿no? Al llegar a la casa, el niño llega con mucho cariño y con una sonrisa muy amable y así con mucho cariño pide un caramelo al dueño de la casa. Entonces así lo hacemos y vamos así casa en casa en casa pidiendo un caramelo y los dueños de las casas están listos en ese día para regalar un chocolate, un caramelito, algo. Y en inglés hay un cantito que nosotros cantamos también en cada casita. Si quieren escuchar en inglés, la canción es Trick or Treat. ¿Cómo era? Trick or Treat. Ahora no recuerdo como adulto. ¿Cómo era? Oh, yeah. Trick or treat, smell my feet, give me something good to eat. Eso fue, eso fue. Eso tuvimos que memorizar como niños. Si no tiene sentido, no se preocupe. Pero era una manera de ser amable para convencer a la persona que nos den, que nos regalen algo. Pero el Garfield, de su cómico, dice que él llega a una puerta, llega a una casa, toca la puerta y el dueño de la casa abre la puerta y el Garfield pone su fundita en la cara del dueño y dice, dame. Y solo eso, nada más, solo dice, dame. Y yo creo que en la iglesia, yo estaba pensando, en la iglesia cristiana, eso es la realidad de muchas personas cuando llegan al culto. Ellos llegan al culto con la mentalidad, dame, dame algo. Yo no estoy aquí para dar, yo estoy aquí para recibir. Entonces, eso vemos. Hay otros hermanos que llegan, ni quieren tomar asiento hasta que todo esté limpio, hasta que todo esté arreglado, hasta que todo esté bonito. Así son otros hermanos. Entonces, hay dos mentalidades. Llegar al culto con el deseo de recibir puede ser bueno y malo, ¿no? Puede ser malo para los cristianos solo llegar al culto y decir, yo solo estoy aquí para recibir. Eso no es bueno. ¿Por qué? Porque Dios nos ha llamado a servir. Cristo vino a servir, entonces nosotros también debemos servir a los demás. Entonces debemos estar ahí para servir y para dar en los cultos. Pero también debemos llegar como cristianos con la meta de recibir algo, en el sentido bueno de la palabra. Bueno, deseo servir, sí. Deseo dar, sí.
pero también voy a la iglesia con ese deseo de que Dios me hable por medio de un canto, que Dios me anime por medio de la comunión, por ejemplo, que Dios me desafíe por medio de la predicación de su palabra. Yo voy a la iglesia esperando algo, y esto es bueno, ¿no? Y la pregunta que debemos hacer es que si los hermanos llegan a la iglesia con hambre, con un deseo, la pregunta es, ¿quién debe preparar la comida para estas personas? Cuando alguien nos invita a la casa y llegamos a la casa y el dueño de la casa queda viéndonos y dice, ¿y cuándo va a cocinar? Usted, qué me va a dar? Y si nos invitan a su casa y ellos nos preguntan, ¿y cuándo va a cocinar? Ahí vamos a sentir muy raros, ¿no? Esperamos que el dueño de la casa prepare la comida. Y es lo mismo en la iglesia. Nosotros llegamos con un deseo de servir, sí, pero también llegamos con un deseo de recibir algo de la palabra de Dios. ¿Y quién va a preparar eso? ¿Quién va a preparar la comida? La comida espiritual, digo. ¿Y quién es la persona? Es el pastor, los pastores, los ancianos de la iglesia. Ellos son los que tienen la responsabilidad de cocinar. Jesús dice en Mateo 5:6, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados. Si yo voy a la iglesia saciado de las cosas del mundo, yo voy a salir del culto tal como en el culto. Pero si yo voy al culto con hambre de Dios, Dios me va a llenar. ¿Cómo? Por medio del pastor y los pastores, porque ellos han preparado una comida espiritual para mi alma. Eso es el tema que nosotros estamos hablando en este mes que vamos a estar tocando. Vamos a ver 5 elementos y para que vean cuáles son los elementos. En la iglesia tenemos 5 elementos bíblicos para el culto y son así: leer la palabra, orar la palabra, cantar la palabra, predicar la palabra y ver la palabra. Entonces, en los cultos, la meta es hacer 5 cosas: leer la Biblia, orar de acuerdo con la Biblia, cantar canciones que están de acuerdo con la Biblia y, mejor dicho, que salen directamente de la Biblia, predicar la Biblia, no la opinión o otra cosa, solo la Biblia. Y número 5, ver la palabra habla de la idea de las ordenanzas. Ver el bautismo, ver la Santa Cena, eso es ver la palabra. Pero la palabra de Dios es el centro de todo lo que hacemos domingo por la mañana. Y tenemos que preguntarnos, ¿y qué de los anuncios? Buena pregunta, ¿no? En la Biblia no vemos una prioridad puesto en los anuncios. Pero en muchas iglesias de hoy, lamentablemente, el culto termina y así empieza una hora de anuncios. Y, hola, ¿cómo estás? Una hora de anuncios. Y toda la gente sale del culto pensando en los anuncios, peleados por algún desacuerdo de un anuncio, y salimos no pensando en la palabra. Pero eso no es bíblico. Vemos en la Biblia 5 elementos para un culto. Y los 5 puntos son leer, orar, cantar, predicar y ver la palabra de Dios. Y vamos a ir viendo uno por uno. Entonces, el primero es leer, leer la palabra. Entonces, aquí tenemos una cita que es de nuestro librito. Y yo a ver, ¿cómo es la pantalla? Ahora puedo ver, sí, no pude ver antes, ahora sí puedo ver. Dice en el libro que estamos leyendo, hemos argumentado anteriormente que el Nuevo Testamento ordena y promueve la lectura pública de las Escrituras. Pablo insiste en que sus discípulos y sus congregaciones lean en voz alta lo que los profetas del Antiguo y Nuevo Testamento, inspirados por el Espíritu Santo, le instruyeron al pueblo de Dios. Entonces era común, era normal, era esperado en el Nuevo Testamento que se lea públicamente la palabra de Dios. No estamos hablando de la predicación, estamos hablando simplemente de la lectura. Dice en Colosenses 4:16,
Colosenses 4:16, la palabra dice así, cuando esta carta se haya leído entre ustedes, háganla leer también en la iglesia de los laodicenses. Ustedes, por su parte, leen la carta que viene de Laodicea. Entonces, algunos puntos importantes aquí. Número uno, la Odisea es la iglesia que se menciona en los primeros capítulos de Apocalipsis, de las 7 iglesias de Apocalipsis, la Odisea. Entonces, Pablo escribió una carta a Colosas y también una carta a la Odisea. La carta a Colosas es lo que tenemos en la Biblia, Colosenses. La carta a la Odisea no tenemos, no sabemos dónde está. Entonces, obviamente, no está incluido en la Biblia y eso fue el plan perfecto de Dios. Por alguna razón, Dios no quiso incluir en la palabra de Dios la carta a la Odisea. Pero lo importante aquí es que era común que la carta sea leída en público en la iglesia reunida en los domingos por la mañana. Esto era la práctica de la iglesia del primer siglo. Y hoy en día nosotros tenemos como 5.700 por ahí, si no me equivoco, 5.700 por ahí copias de partes del Nuevo Testamento. Nosotros tenemos un montón de copias y copias y copias del Nuevo Testamento. ¿Y por qué así? Nosotros tenemos algo increíble, ¿no? Una riqueza de estas copias, pero muchos preguntan, ¿pero por qué hay tantas copias del Nuevo Testamento existentes? La razón es lo que dice aquí. En Colosas, por ejemplo, llega la carta a Colosenses y ellos sabían leer y hacer copias. Vamos a mandar una copia a la Odisea, vamos a enviar una carta, una copia a Gálatas, a Galacia y a todos esos lugares. Y al llegar la carta ahí, esta iglesia también hace muchas copias. Y ellos distribuyen y envían la carta a otras iglesias. Y así va haciendo copia tras copia tras copia de la palabra de Dios. ¿Y por qué? Porque ellos no tenían CLC para ir a hacer compras, ¿no? Para comprar una Biblia. No tenía Amazon, peor, para comprar todas las Biblias que quieres. Ellos no tenían. La única cosa que tenían eran copias de las cartas del Nuevo Testamento. Y para ellos era algo precioso. Entonces, la razón por la cual ellos se reunieron domingos por la mañana, con todo lo que era la comunión y las otras cosas, principalmente era ponerse en un círculo alrededor de la palabra de Dios para escuchar la palabra leída, orada, predicada, todo. Eso era el punto. Entonces, eso vemos muy importante. Y muchas iglesias cristianas hoy en día han dejado atrás la práctica de leer la palabra de Dios en voz alta. También la Biblia dice en Primera de Tesalonicenses. Vamos a ver aquí Primera de Tesalonicenses 5:27. Primera de Tesalonicenses 5:27 dice, les encargo solemnemente por el Señor que se lea esta carta a todos los hermanos. Está muy claro el versículo, que se lea la palabra, la carta. Era muy común leer en público. También vamos a leer para que estén convencidos, ¿no? Primera de Timoteo 4:13 dice, entre tanto que llego, ocúpate en la lectura de las Escrituras, la exhortación y la enseñanza. Entonces ahí vemos también, Pablo dice a Timoteo, ocúpate en la lectura de las Escrituras. Yo sabía pensar hace años que era Pablo le estaba animando a Timoteo a hacer su tiempo devocional. Así yo entendí. Pero si seguimos leyendo, dice, ah, en la lectura, la exhortación y también la enseñanza. La exhortación es la predicación de la palabra. La enseñanza es la enseñanza de la palabra. Todo es público. Entonces tiene sentido que la lectura a la cual se refiere Pablo aquí es también una lectura pública. Timoteo tuvo la responsabilidad de leer en público la carta, la palabra de Dios al pueblo de Dios. Una vez más les digo, eso no es predicar, es leer, solo leer. Entonces, para la iglesia del Nuevo Testamento,
uno de los 5 elementos necesarios para ellos, para tener un culto de adoración, era la lectura pública de la palabra de Dios. Entonces, así es lo que nos dice, nos ayuda. ¿Alguna pregunta, tal vez, hasta ahí? ¿Alguna duda? Si no, Alipacha. Ya, bueno, entonces, si es que hay una pregunta, me avisa nomás. Angie Boquigo, si hay una pregunta. No, ahorita no, todavía Okigo. Ahí Ya, sí. bueno, entonces, está bien, sigamos. Entonces, les voy a dar 15 consejos prácticos para la lectura pública de las Escrituras. ¿Ya? Entonces, vamos a ir viendo uno por uno. Número uno, la lectura pública de las Escrituras puede realizarse durante todo el culto. Entonces, las iglesias que tienen la práctica de leer las Escrituras muchas veces es solo en la bienvenida y nada más. Y eso está bien, está alipacha, es mejor que no leer, ¿no? Mejor que no leer. Pero queremos entender también que no tenemos un límite de decir solo podemos leer en la bienvenida. Puede ser en la bienvenida, puede ser durante el culto, tal vez durante el tiempo de canciones, puede ser al final como una bendición al final antes de que se vaya la congregación. Eso también puede ser en todo el culto. Les doy un ejemplo, por favor. En Apocalipsis 5:13, pensando, por ejemplo, en vez de solo dar la bienvenida con la palabra, podemos dar la despedida también con la palabra de Dios. Por ejemplo, aquí está un versículo que podemos leer. Apocalipsis 5:13 dice, y oí decir a toda cosa creada que está en el cielo, sobre la tierra, debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Están despedidos, hermanos. Qué bonito sería terminar el culto así. En vez de terminar con una hora de peleas y como es, anuncios bueno, un montón de cosas, hubiera sido mucho, mucho, mucho mejor terminar el culto con una palabra de ánimo de la palabra de Dios y bendecir a los hermanos en su salida del culto. Esa es la idea. Número uno, ¿no? Número dos, concéntrese en leer pasajes cortos, generalmente de menos de 10 versículos. Y entonces ahí estamos buscando, si es un salmo, hay muchos salmos de 6 a 8 versículos, son perfectos. Si es un pasaje que va así de 15, 20, 25 versículos, es muy largo. Les animo que puede ser demasiado para los hermanos. Si es que queremos leer la historia de Noé, ya, mejor no leer los 3 capítulos, ya. Mejor tal vez escoger un par de versículos que toque el tema, ya. Algo más corto es mejor. Número 3, espere silencio de la congregación mientras lee. Y eso nosotros, puede ser que demore un poquito de tiempo en enseñar eso. Pero me da mucha tristeza, y eso sucede en nuestra iglesia también, pero me da mucha tristeza cuando un hermano se pone al frente para leer la palabra de Dios y mientras esté leyendo, los hermanos están conversando, dando la bienvenida, preguntando cómo están, así conversando, y no ponen atención. Entonces, como el pastor, el líder de ese tiempo, es bueno exigir sin así ser como militar, algo así, pero esperar que la gente se escuche, que sea algo común. Nosotros vamos a estar en silencio durante la lectura de la palabra. Entonces, eso es algo muy importante, ¿ya? Número 4, elija textos fáciles de leer. Ya queremos evitar, por ejemplo, los genealogías, un texto que tiene nombres de ciudades que ni el pastor puede pronunciar. Ya mejor evitar estos pasajes, ¿ya? Y leer textos que son fáciles de leer. Eso también es importante porque tenemos que recordar, la lectura no es la predicación. En la predicación, ahí vamos a explicar, aplicar el texto. Aquí no.
Solo la lectura. Nosotros no estamos explicando nada, no estamos predicando nada, aplicando nada, nada. Solo leer. Entonces debe ser un texto fácil de entender. ¿Ya? Número 5, otro consejo, lea un texto del testamento opuesto al que se predicará. Am, por ejemplo, si estoy leyendo del Nuevo Testamento, leamos del Antiguo Testamento. Un ejemplo, ¿no? Para que la congregación esté expuesta a los dos testamentos cada domingo. Y todo lo que les estoy dando aquí son consejos nomás. No es necesariamente así bíblico, no es que tiene que obedecer al pie de la letra todo lo que digo aquí. Les estoy dando ideas nomás, ¿ya? Número 6 también lleva la misma idea, lea un texto de un género diferente. Por ejemplo, si estoy predicando de la narrativa, una historia, la lectura puede salir de la poesía o puede ser una carta del Nuevo Testamento. O sea, buscar un género diferente al que se predica. Número 7, lea un texto que corresponda a una transición en el culto. Esta parte es muy importante. Por ejemplo, una transición en el culto. Cuando nosotros estamos en el momento de prepararnos para observar el bautismo, leamos un texto que toque el bautismo. Ya cuando nosotros vamos a entrar por ejemplo, en un tiempo de oración, pero digamos, tal vez el pastor siente la necesidad de orar por la confesión, así confesar algún pecado público o alguna, no sé, falta de fe de parte de la iglesia, algo así. Por alguna razón, el pastor siente la necesidad de tocar el tema de confesión en la oración. Entonces, antes de orar, leamos un texto que toca la confesión. Esa es la idea. La Santa Cena, antes de la Santa Cena, leamos textos de la Santa Cena. Si vamos a cantar, tal vez leamos un texto que habla de la importancia de cantar como congregación. Entonces, cuando nosotros estamos en un momento de transición en el culto, podemos buscar textos bíblicos para leer justo en esos tiempos, ¿ya? Eso es número 7. Número 8. Lea un texto sobre algo que la familia de la iglesia esté enfrentando. Por ejemplo, tuvimos la votación el 2 domingos pasados, ¿no? La votación es un culto perfecto para leer de Timoteo cuando habla de la importancia de orar por los gobernantes y los líderes de nuestro país, o leer Romanos 13 que habla de la importancia de obedecer y someternos al gobierno que Dios ha puesto sobre nosotros. Entonces, hay textos bíblicos que tocan temas así. O, por ejemplo, puede haber una tragedia en la iglesia. Entonces leamos, y tal vez toda la iglesia sabe, y toda la iglesia está sufriendo. Es un momento para tocar y leer un texto acerca del sufrimiento, por ejemplo. Entonces, esto es otra idea. ¿Hasta aquí alguna idea, alguna pregunta, duda, algo antes de terminar? Okigo, Sí, Wokigo. sí, gracias hermano por la enseñanza en la que realmente se ve muy importante, ¿no? De utilizar lectura de la palabra. Tal vez nuestras congregaciones están acostumbrados, o estamos más que todo acostumbrados solamente a la lectura de la palabra en el momento de de la lectura, de la lectura, lectura bíblica, y eso también la lectura bíblica solamente de el hermano que va a predicar, es texto nada más. Y de ahí los que ministran la alabanza o los que están dirigiendo, pues no leen ni un solo versículo. Entonces, parece que, no sé si por el tiempo, no sé, entonces yo estoy viendo aquí igual en el librito, que igual con la enseñanza ahí, veo que es muy importante animarnos esta parte de la lectura de la palabra del Señor. Gracias, hermano. Ujú, sí, sí, amén, amén. Gracias, Wokigo. Gracias por compartir. Sí, sí, la idea es la realidad. Llegamos a una tradición, tenemos
costumbre de hacer algo y es muy difícil cambiar. Entonces, es una buena razón a veces de cambiar solo para que no llegamos a tener una, una vaca de oro en la iglesia, ¿no? Y decir, eso no podemos tocar, eso no podemos cambiar. Es bueno cambiar de vez en cuando, ya en vez de leer al principio, leer después o leer algunas veces, solo para que la gente experimente algo diferente y siempre escuche la palabra leída. Amén, amén, Wokigo. Ok, Gracias por compartir. Y a ver, ¿Woki Pastor? o, Kigo, una preguntita. Sí, Wokigo. Explíqueme la pregunta 5. Leer un texto del Nuevo Testamento, pero también dice que es opuesto al opuesto. Bueno, ese no me queda tan más en la mente. Quiero Sí, que está me bien. ayude esa parte, hermano, por Está favor. bien, Wokigo. Gracias por preguntar. Lo siento, sí, no está bien escrito ahí. Lo siento, yo escribí mal. Am, la idea es, por ejemplo, si yo estoy predicando del Antiguo Testamento, sería bueno hacer la lectura del Nuevo Testamento. O lo opuesto, si estoy predicando del Nuevo, hacer la lectura del Antiguo. Y así eso es para exponer a la congregación a todo el consejo de la palabra de Dios. Es muy fácil quedar solo predicando el Nuevo Testamento o solo tocando los salmos, pero es bueno que estén expuestos a toda la palabra de Dios. Ya, Ahí está más porque claro. sí, está más claro, Ya. porque justo como que se cortó, entonces no entendí bien y por eso era la pregunta. Perfecto, perfecto, Wakigo. Ya, Ya pasivo sí, aquí. sí, Wakigo. Y sí, me está cortando mucho el internet, entonces lo siento aquí. Sí se corta un poquito. El, bueno, entonces vamos a seguir. Tenemos unos pocos más. Número 9 dice, permita que otros hombres lean, no solo los pastores. O sea, yo pienso que el pastor o los pastores deben tener el liderazgo en escoger al menos la mayoría de los pasajes. No es necesario, pero yo pienso que es bueno que el pastor esté involucrado en eso. Pero en el momento de leer, yo pienso que es bueno que otros hermanos de la iglesia tomen el liderazgo en eso, que lean. Tal vez ellos no escogen, puede ser que el pastor escoge, pero que otros hermanos lean. La iglesia tiene que acostumbrarse a escuchar de varios hermanos de la iglesia para que tengamos ah, muchos líderes, muchos que están tomando el liderazgo espiritual en la iglesia. Eso es sumamente importante. Y también para los nuevos en la fe, para los jóvenes que están creciendo, es una buena oportunidad para ellos aprender y quitarse de bueno, el miedo y todo de estar al frente, porque no tienen que predicar, no tienen que preparar nada, solo tienen que leer. Entonces, eso ayuda mucho. Tenemos un niño en nuestra iglesia de 12 años, ya casi adolescente, y está creciendo mucho en la palabra de Dios y todo. Entonces, el domingo yo le pregunté, digo, hermanito, ¿quieres hacer la lectura hoy? Me dice, no, hermano William, no puedo todavía. Yo digo, sí, sí puedes, sería bueno. Y dice, no puedo. Y dice, pero puedo pasar adelante con usted, me dice. Entonces, él me acompañó. Yo le pregunté, ¿de qué pasaje debo leer? Y él me dice, Salmo 5. Vamos a leer de Salmo 5. Entonces yo leí y el hermanito dio la palabra de oración para la bienvenida. Entonces era así algo pequeño, pero cositas así para animar a los hombres, a los hermanos de la iglesia, que sean los líderes espirituales. Entonces, otra pregunta aquí con el nuevo el 9 que tenemos es la pregunta de mujeres. ¿Deben las mujeres hacer la lectura de la palabra? Entonces, aquí está una cosa difícil. La Biblia es clara, que Dios no permite el título ni la obra del pastor que sea para las mujeres. O sea, Dios no permite, muy claramente no permite pastoras ni predicadoras. Las dos cosas, el oficio y la obra, que es el pastor y el predicar. La mujer no puede, Dios no permite que haga estas dos cosas. ¿Por qué?
por lo que pasó con Adán y Eva, la Biblia dice claramente. Entonces, es un límite estricto que Dios pone. Pero ¿qué hacemos con la lectura? Porque la lectura no es una enseñanza. La lectura debe ser solo lectura, nada más. Entonces, estaría bien si una mujer hace la lectura. Yo pienso, estudiando el Nuevo Testamento, la única vez que hay la posibilidad de una prohibición aquí está en 1 Corintios 14, donde dice que la mujer debe estar en silencio en el culto, pero el contexto de eso también es hablar en lenguas. El contexto no es la lectura de la palabra. Entonces, es uno de los versículos que diríamos posible sí, posible no. Es un poquito una lucha ahí. Algunos toman posiciones diferentes. Entonces, yo creo que no puedo decir 100% sin duda que Dios prohíbe que las mujeres que ellos hagan la lectura bíblica. Eso yo creo que no puedo prohibir bíblicamente. La única cosa que yo les animo es que la Biblia sí enseña de manera consistente y clara que los hombres deben ser los líderes espirituales de la iglesia. Es nuestra responsabilidad. Entonces, cada vez que alguien pase adelante, que esté al frente, la idea del liderazgo es lo que está haciendo esta persona, es el liderazgo. Entonces tiene más sentido. Yo creo que la práctica mejor, la mejor práctica posible es que los hombres hagan la lectura. Yo digo, no es que sea pecado que la mujer lea. Mi esposa ha leído versículos a veces antes de cantar, por ejemplo, si ella canta muchas veces en nuestra iglesia y a veces dice, hay un versículo que me animó, que va con esta canción y mi esposa ha leído. No hay nada malo en eso. Pero mi esposa sabe y yo sé y nuestra iglesia sabemos que por lo general, cuando alguien pase adelante con la palabra de Dios para dirigir el culto, por lo general la mejor práctica sería que sea un hombre, los que deben tener el liderazgo espiritual en la iglesia. Entonces, es un asunto complicado. La mayoría de las veces mejor que sea hombre, pero yo creo que la Biblia no prohíbe 100% que una mujer lea. Entonces, esa es una pregunta, creo que algunos habían tenido. Entonces, número 9. Ahora, número 10. Recomiende una traducción preferida de la Biblia. Ahora, todos tenemos nuestra traducción preferida, la que nos encanta. Cada uno tiene su favorita. Pero en la iglesia, cuando el pastor está leyendo, por ejemplo, de, no sé, la Reina Valera, y en la iglesia tenemos 15 versiones diferentes, les prometo, los que son nuevos en la fe están perdidos. Cuando usted está leyendo de otra versión, los que son nuevos en la fe están totalmente perdidos. Ellos no entienden por qué su Biblia dice vosotros y mi Biblia dice ustedes. Ellos no entienden por qué. Ellos no entienden por qué la diferencia en estas cosas y entonces quedan más confundidos que nada. Entonces, es una recomendación que la iglesia tenga una traducción preferida de la Biblia. Y si es que no, si es que piensa que es imposible tener una sola traducción para la iglesia, a veces es difícil, ¿no? Pero si es este caso, todos los hermanos tienen traducciones diferentes, mejor usar el proyector y poner lo que voy a leer justo ahí. Y tal como está en la diapositiva, es lo que el que está haciendo la lectura debe leer. Si estoy leyendo de la Reina Valera, pongo ahí en la diapositiva la Reina Valera, para que sea igual. Entonces, eso es una idea nomás, ¿ya? Son consejos prácticos, no es ley de Dios, es una recomendación nomás. Número 11, lea el texto que se predicará. Eso también puede ser. Yo creo que en Naranjito tienen esta práctica de que el texto que el pastor va a predicar es el mismo texto de la lectura. Entonces, eso también es una buena idea. Eso puede ser. Unos más, unos tres, cuatro más. Número 12, lea un texto diferente al que se predicará, pero que enseñe las mismas verdades. Por ejemplo, si yo estoy predicando
de Efesios 4:32 del perdón. Yo también, bueno, ese es el tema, perdón. El que hace la lectura puede leer, por ejemplo, Salmo 51, cuando David está buscando y pidiendo el perdón a Dios. Entonces, estamos tocando el mismo tema. Uno es la lectura, otro es la predicación, pero los dos están tocando el mismo tema de perdón. Esa es otra idea que puede ser. Sigamos 13. Dice, use concordancias y referencias cruzadas para encontrar textos apropiados para la lectura bíblica. Entonces, siempre encontramos, recuerden, las referencias cruzadas, es la parte aquí abajo. A veces hay una columna aquí en el centro. Entonces, ahí están las referencias cruzadas. Muchas Biblias son así. Mi Biblia aquí en inglés es así, aquí para que vean. Entonces, aquí puede ver en la columna en el centro, ahí están los textos, las referencias cruzadas. Entonces, por ejemplo, si estoy leyendo en Primero de Reyes 22 y si necesito otro texto que va con esta misma idea, puedo buscar una referencia cruzada para leer otro texto que toca el mismo tema. También una concordancia, si es que tienen digital ahora, las concordancias, voy a pasar, voy a hacerles ver, voy a hacerles ver una concordancia. Entonces, una concordancia, aquí está, es un libro, pero tiene también en digital, por ejemplo, puedo buscar un tema de, oh, ahí estaba, Nueva Jerusalén. Entonces, por ejemplo, aquí, si está una palabra Jerusalén, aquí habla tal vez del texto que estoy predicando acerca de Jerusalén, pero puede haber otro texto aquí abajo que también toca Jerusalén. Entonces, cada vez que se usa la palabra Jerusalén, en toda la está aquí. Cada vez que se usa la palabra expiación, está aquí. Entonces, con eso puedo buscar otros versículos que tocan el mismo tema para hacer la lectura bíblica. Entonces, eso, una idea para ayudarnos a encontrar textos. Número 14, considere llevar un registro de los textos que se han leído públicamente. Eso no es para todos, pero para algunos tal vez sería bueno tener un registro para que, para que no estén siempre repitiendo los pasajes favoritos. Esa es una cosa para evitar eso. Y también queremos exponer a la congregación a otros textos. Entonces, queremos leer cosas que no hemos leído antes. Queremos leer cosas que no hemos predicado antes. Entonces, posiblemente no es necesario, nosotros no hacemos eso, pero veo que puede ser de ayuda llevar un registro de los textos, ¿ya? Esa es una idea. Y la última es, la lectura personal de la Biblia siempre ayuda en el proceso de elegir un texto apropiado para la lectura bíblica pública, perdón. Entonces, eso es muy importante aquí. Por una parte, les estoy animando a hacer su tiempo devocional. Todos los días necesitamos. Entonces, por ejemplo, si yo no estoy predicando, pero yo estoy leyendo la Biblia toda la semana y el hermano me dice, ¿sabe qué, hermano? Yo voy a predicar del tema el fruto del Espíritu Santo. Inmediatamente mi mente está ya dando vueltas. Yo leí tal cosa en Salmo esta semana, yo leí tal cosa en el libro de Mateo esta semana, y voy recordando los textos que leí entre semana que toquen el mismo tema que el hermano va a predicar el domingo. Entonces, es una buena manera de encontrar los textos bíblicos que necesitamos para la lectura. Entonces, ahí están mis hermanos, 15 consejos prácticos para la lectura pública de las Escrituras. Espero que haya sido de ayuda, de bendición. Y les doy un momento. ¿Habrá alguna duda o pregunta, mis hermanos? Alipacho Boquigo, Lipacha, Pakishungujo, Wakigo. tengo una pregunta. Sí, Wakigo. Bueno, a ver, veamos si es que es como una pregunta.
más como, creo que como un comentario. Se ha visto también, bueno, nosotros no hemos practicado de esa manera. Cuando van una pareja de pastores a recolectar la ofrenda, toman un tiempo de la lectura de la palabra y también como una, como una enseñanza o reflexión en el momento de la recolección. Y luego proceden a esperar ahí, no recibiendo. Entonces yo creo que ahí como pregunta sería, eh, es válido? ¿O porque aquí no solamente estamos viendo de la lectura nada más, ¿no? ¿Es válido? Ujú. ¿Es válido? O sea, la pregunta ¿es válido dar la lectura y cómo puedo decir? ¿Es válido tal vez comentar algo o explicar algo? Mejor sería la pregunta. O Ujú. de lectura. Sí, sí, Joaquín, buena pregunta. Yo, yo pienso que sí es válido, pero hay dos preocupaciones que me da. Uno es que eso prohíbe a las mujeres. Entonces, eso excluye, mejor dicho, excluye a las mujeres. Porque si es que vamos a dar una reflexión, una enseñanza, una aplicación, ya estoy entrando al tema de enseñar públicamente las escrituras. Entonces, en ese caso, las mujeres no pueden practicar. Entonces, eso sería complicado. Am, entonces, y esa es una preocupación. La otra preocupación es que llevamos el riesgo de exponer a la congregación a la herejía, a la falsa enseñanza. Entonces, si es que digamos, cualquier hermano, usted puede pasar, usted puede compartir una cosa y básicamente decimos, buena suerte, ¿no? Y esperamos que sea bien, ¿no? Que no sea falsa doctrina. Me daría mucho miedo decir eso a cualquier hermano. Pero si es que vamos a hacerlo, el pastor tiene la responsabilidad de saber lo que el hermano va a decir, conversar con el hermano de antemano. Obviamente, si es un hermano conocido y sabemos que va a enseñar bien, no hay problema. Pero me da miedo que ahí también hay muchos hermanos que por accidente nomás, no son maestros falsos, pero por accidente nomás y no tienen mucho conocimiento bíblico, empiezan a hablar y antes de darse cuenta ya están enseñando falsa doctrina y el pastor tiene que subir y limpiar todo lo que se ha ensuciado. Entonces, es el miedo que me da, la preocupación que me da, pero no es malo, es súper bueno, pero solo tenemos que tener algunos límites, yo pienso, tener mucho cuidado con eso. Muy buena pregunta, Wakigo. Ay, Shungo, Sí, Wakigo. Bueno, entonces... Podemos terminar entonces el tiempo. Les agradezco mucho por conectar y gracias por pasar este momentito conmigo y esperamos que el Señor siga bendiciendo sus ministerios y la obra que hacen en su nombre. Entonces espero que descansen bien y vamos a estar orando que todo les vaya muy bien y muchas bendiciones y no se olviden. Oh, me olvidé una cosa, no se olviden. Número uno, el domingo tenemos en la tarde a las 5 estamos aquí. Entonces vamos a tener el estudio. Estamos tocando el tema de la Santa Cena, la teología de la Santa Cena y la práctica de la Santa Cena. ¿Ya? ¿Qué es y cómo podemos hacerlo? Eso vamos a tocar. Es muy importante. La lectura, no se olviden dónde estamos con la lectura. La formación práctica de pastores. Vamos a empezar en enero de nuevo. El ministerio del pastor ya está leído y Cuidar al pueblo y Reunir al pueblo son los dos libros que deben terminar la lectura antes de enero, ¿no? Porque en enero empezamos con un nuevo libro. Entonces, Woki Luis, creo que usted tiene unas copias de estos dos libros, creo que dejé con usted, si no me equivoco. Am, ¿Era con usted que dejé? Sí, sí, usted tiene, ya. Entonces, si es que necesitan los que ven después, me avisa o puede conversar con el hermano Luis también. Él tiene. Ya bueno, esto es Wokigos. Pagi Shunguja. Bendiciones. Que descansen. Ay, Shungo, ya, Kigo. Con mucho gusto. Bendiciones. Amén. Buenas hermanitos, Dios solo pay.